Episodio 142 del test de Turing, en el que analizamos Grok 4.2 y además lo probamos en directo en un Tesla. Además hablamos de todas las novedades de Cloud Code, Security, Remote Control y comentamos las locuras que estamos viendo con Web 4 y darle a la IA la posibilidad de ganarse el dinero y su propio sustento. Quédate, que vienen curvas. Hola a todas y a todos, episodio 142 del test de Turing, 142 semanas non-stop, excepto algún par que ha habido vacaciones, navidades y problemas varios, pero eso, de un podcast que empezamos en GPT-3 y que mantenemos pues hoy ya con Grok 4.2, que es uno de los que vamos a tratar hoy, metiéndose ya en un coche, haremos una demo en directo, en un Tesla en este caso. Es un podcast de inteligencia artificial aplicado y consta de 4 partes. La primera parte es un análisis de unos proyectos que colideramos, en este caso Gurusub.com y SalesPath, que lo colidera Víctor, que hoy no está con nosotros, que básicamente intentan hacer todo el contacto de Customer Support mediante inteligencia artificial con agentes, y SalesPath, que es toda la parte de contacto con, para la prospección mediante inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Aquí un poco contamos pues, las penas y alegrías de los proyectos. Y luego Álvaro y yo, que estamos aquí, la parte de Vuela.ai, que es una herramienta de generación de contenido multiformato, vídeo, texto, imagen, con una base de marketing encima. Texto con base de SEO, con su propio keyword research y demás. Tema de vídeos con mejoras de prompting, hooks de viralidad, y la parte de imagen, pues todo el enfoque que también tiene a curar los prompts para, pues, hacer un poco todo. Background remove, upscaling, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Empezamos por ahí. Ahora contaremos Vuela lo que estamos haciendo, cómo nos va y demás. Noticias de la semana, que ya antes fuera de cámara hablaba con Álvaro para decirle, oye, yo quiero hablar mucho de esta semanita, de muchos temas que hay. Lo decía. Luego, tema de la semana, que es Grok 2 y una prueba real en un Tesla, que para que no lo sepa. 4.2. 4.2, que he dicho yo, Grok 2. No, 4.2, gracias. 4.2, que en este caso probamos el Tesla que tiene Álvaro, y para hacer un poco la relación, Elon Musk, que es propietario de Tesla, es propietario de xAI, que es el que tiene el modelo de Grok, aunque Tesla ya tenía cosas de ella, ¿vale? Luego lo hablaremos. Y por último hacemos unas fricadiñas, si nos da tiempo, que últimamente no da tiempo, pero yo creo que hoy nos vamos a forzar para llegar. Así que, con ello, Álvaro, cuéntanos cómo va Vuela. Venga, pues voy a enseñar un nuevo modo que estamos desarrollando, que es el modo director de cine, y lo he querido hacer con un homenaje a un oyente del test de Turing. El otro día salió una publicación de Iván Aradillas, ¿vale?, que recomendaba algunas o mencionaba algunas de las startups relacionadas con IA más potentes de Europa, y entonces darle las gracias por aquí a David Plaza, que es Digital Product Manager en Mafre, que nos mencionó al podcast y a nuestras herramientas. Entonces, a colación de eso, he querido hacer una demo con el nuevo modo que estamos trabajando, que es un modo director de cine para añadir dentro de Vuela, ¿vale? Entonces, para hacer el experimento he hecho varios vídeos para que podáis ver cuáles son los resultados de lo que estamos trabajando. Entonces, para hacer el experimento lo que he hecho es, he cogido el anuncio que hizo Carrefour estas Navidades, donde salía una niña que estaba con su familia en estilo Pixar, podríamos decir, que decía la carta a los Reyes, lo que pedía y qué es lo que le gustaría tener estas Navidades, y luego cerraba todo esto pues con que en el sitio donde más contenta o mejor estaba era en Carrefour, y entonces entraban en Carrefour y tal. Y ese era el anuncio, ¿vale? Entonces he cogido ese anuncio, me he ido a Kimi 2, que esto ya lo hará el propio director de cine, pero como todavía no lo tenemos acabado de desarrollar, lo he cogido desde aquí. ¿Por qué Kimi 2? Porque procesa vídeo, ¿vale? Entonces le he pasado el vídeo del anuncio, he extraído el guión y, pronteando un poquito, le he pedido que adapte este guión para que fuera una campaña de Navidad enfocada a Mafre, ¿vale? Donde se premiara pues lo que representa la marca, ¿no? Esa seguridad que te puede dar tener un seguro, ¿vale? Entonces, con eso, simplemente he cogido el guión, me he ido a Vuela y he generado un vídeo. Voy a compartir un momento pestaña para que se oiga. Con ese mismo concepto, simplemente pasándole el guión que me ha hecho Kimi. Querido Santas, estará bien la salvación. Claro.
Voy a bajar un poco el Queridos volumen. Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Y lo que en realidad quiero es... alguien venga a mi Vale, cumpleaños. entonces aquí lo que hemos hecho es, simplemente para que os hagáis una idea, dejo esto de fondo, le hemos añadido ya lip sync a los vídeos, hemos añadido cortes de escena que ahora os explicaré, hemos añadido varios segmentos. Evidentemente esto es una prueba, está lanzado en un one shot, lo he probado esta mañana y lo he lanzado, vamos, básicamente ni he visto el vídeo. Y entonces aquí se ve un poco lo que vamos aportando, ¿vale? Seguramente al final del vídeo es cuando venga la parte más corporativa y donde se verá también un poco la diferencia, ¿vale? Entonces la niña ya llega a una oficina de Mapfre. Mi amor. Le refleja su familia, cómo está. Recuerdo que todo salía bien. ¿Vale? Entonces dice... Los sábados por la tarde. Dice que recuerda lo que salía bien los sábados por la tarde, que era pues estar en las oficinas de Mapfre y que estuviera todo correcto, ¿no? Y entonces ya metemos pues esta parte de texto, de lip sync, de poder meter logos directamente de las empresas, de bueno, pues poder hacer una parte más tipo anuncio, más para las campañas de ads y todo eso. Os voy a enseñar otros ejemplos también que he hecho. En este caso, lo que he montado es un final alternativo a la serie de Breaking Bad, ¿vale? He cogido también el director de cine, he creado una secuencia y he montado esto. Me llamo Walter White y no morí aquella noche. Todos lo creen, pero sobreviví. Ahora vivo con otro nombre, en un lugar irrelevante. Doy clases a estudiantes que apenas me ven. Y eso duele más que una bala. Ser nadie. Durante años dije que todo fue por mi familia. Era mentira. Lo hice porque podía. Bueno, aquí sigue la escena. Yo creo que aquí cosas interesantes es cosas que monta el director de cine. Si os fijáis, hay cambios de escena, acercamientos de zoom, mete fragmentos de relleno entre una y otra. Por ejemplo, aquí, pues oye, le dispararon y él sobrevivió. Se ve cómo la policía fue a buscarle, va metiendo segmentos de todo esto, ¿vale? Y va jugando un poco con el personaje. Enriquecimiento de las escenas. Bueno, tiene cosas bastante interesantes en ese punto, ¿vale? Voy a enseñaros otro ejemplo en este caso de un corto de Sonic para que veáis otra tipología de contenido. Se carga internet. ¡Muero de hambre! ¡Dame tu mejor hot dog! Bienvenidos a mi cocina. Aquí todo es... No es una pena que vaya así el internet. Pero básicamente lo que veis es que podemos jugar con diferentes tipologías de contenido, tanto contenido de vídeo realista como imagen más de animación. ¿Esto es para hormigas? ¿Vale? Y entonces podemos jugar con las diferentes tipologías de vídeo. Y lo último que quería enseñar, y ya con esto acabo y no meto más contenido, es, me gusta mucho el matiz que le damos con el director de cine, y es que antes los vídeos eran como segmentos muy marcados de contenido, ahora las escenas son de diferentes tiempos, y luego también la ideación que hace sobre el guión el sistema. Por ejemplo, este vídeo es un vídeo en el que planteaba el hecho de qué pasaría si la humanidad hubiera una aurora boreal que se cargara, o un estallido solar que se cargara toda la tecnología, y entonces cómo reaccionaría el ser humano ante esto, ¿vale? Entonces, me gusta mucho cómo va desarrollando todos los eventos que pasan, y en este caso cómo va metiendo el personaje protagonista dentro de la historia, ¿vale? Sale un personaje protagonista, le vas viendo, pero hay una parte aquí, por ejemplo, mira, esto está muy interesante, ¿vale? Te va explicando aquí, lo dejo un momento. El colapso tecnológico. Los supermercados son saqueados. ¿Vale? Explica cómo la gente se volvería loca y entraría en los supermercados y empezaría a robar, y lo lógico en un modelo de este tipo sería que el personaje, metiéndolo aquí, formara parte de este caos. Sin embargo, lo que escenifica es, el personaje te está explicando de primera persona lo que está pasando en este momento, que lo están robando todo,
Entonces está aquí como si no estuviera viviendo esa situación y hablando en primera persona y luego desaparece y se le ve a él investigando por un supermercado que ya no existe. O, por ejemplo, ¿qué pasaría con los bancos? Aquí. Los bancos son inútiles. ¿Vale? ¿Cómo juega con ese efecto de la persona hablando, lo que quiere reflejar es el banco, pero la persona hablando en el reflejo con ese lip sync que está bien tirado? Entonces, es bastante chulo cómo hace todo esto. ¿Vale? Y luego al final cierra también con una conclusión y tiene detalles cinematográficos que son interesantes. Por ejemplo, aquí ya te está diciendo, oye, pues la vida cambia y volvemos a las costumbres y volvemos a las cosas más básicas, ¿vale? Pero fijaros las diferentes escenas que monta y cómo es bastante interesante. ¿Cuál sería tu estrategia? ¿Vale? Lanza una pregunta final de lo que pasaría, pero no te lanza una persona simplemente hablando, sino que hace un giro de cámara para para aumentar la atención. Hay una escenificación de lo que sería ahora el mundo con esa vela que cae, ese foco en el objeto. Luego te enseña lo que pasó, que es que llega la aurora boreal en una ciudad que tiene electricidad y cómo llega al último punto, que es el hombre escribiendo sus memorias de todo lo que ha pasado. Entonces, tiene matices que ya le empezamos a dar un empaque bastante más interesante al tipo de contenido que generamos. Entonces, bueno, es así un pequeño resumen un poco para que podáis ver las cosas que estamos montando. Esto nos lleva a la parte de UI que estamos diseñando ahora, que es lo que decía, el modo director, cómo se mete dentro del universo del UI, pero luego también el extra que estamos trabajando, que creo que esto es interesante, nos hemos montado unos scripts, que son la parte, entiendo que a la gente le interesa más. Digo, la abuela vale, pero el aprendizaje, por ejemplo, una cosa que estamos viendo es, dentro de un SaaS como el nuestro, nosotros lo que estamos intentando es diseñar los puntos de información que hacen que podamos consultar con modelos de IA, en este caso con Cloud Code. Yo tengo montado unos scripts y un run, que el run lo que hace es me ejecuta todos los scripts y luego me analiza en los resultados. ¿Para qué? Para llevarlo a un tipo de tareas y priorizarlas. Entonces, por ejemplo, esta semana han salido usuarios, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, usuarios en riesgo. ¿Cuál sería un usuario en riesgo para abuela? Un usuario que está dado de alta, pagando una suscripción, pero no está usando la herramienta. Claro, eso es un usuario peligroso, porque si no la usa y lo paga, lo más normal es que pueda desuscribirse, porque básicamente no la está usando. Entonces ahí hay que ver, oye, como nosotros ahora no tenemos un volumen tan alto y estamos eligiendo bien con qué personas trabajar, lo que estamos haciendo es contactando directamente con esa persona. Oye, ¿cómo podemos ayudarte? Oye, ¿qué estabas pudiendo hacer? Entonces, bueno, es una forma en la que tenemos un monitoreo de una herramienta donde hay comportamiento de uso, y eso lo estamos intentando ligar a la parte económica. Entonces, yo creo que eso es una parte interesante porque eso nos ha hecho repriorizar el sprint de cosas que teníamos que nos creíamos que eran importantes, y incluso muchas cosas de UI. Por ejemplo, ahora, cuando no tienes créditos suficientes, te dice créditos insufficient credits, ¿no? Créditos insuficientes. Pero es perfectamente correcto a nivel de CRO que cuando no hay créditos, el mensaje te diga, oye, puedes conseguirlos aquí. Y eso es un enlace a barra suscripción. Pues cosas de estas tan tontas que a nivel de UI se resuelven muy bien, que afectan a la conversión, no por desuscripción, sino por activación, que estamos trabajando. Así que yo creo que son dos puntos que, en mi opinión, están bien tirados. O sea, estamos trabajando a nivel contenidos, estamos trabajando a nivel de comportamiento, y luego a nivel de producto específicamente, lo que decía Álvaro, tener un sistema de director de cine, que es una palabra que yo se lo he dicho al equipo, que me gusta mucho, porque creo que es hacia dónde vamos, hacia meter todo nuestro conocimiento, pero con el formato director de cine. Y al final que el cine llegue a cualquier spot publicitario, tanto si es de creatividad, tanto si es como un vídeo normal para una web comercial, pero tener esa parte. Así que, nada, yo personalmente estoy satisfecho con el camino que estamos tomando en el proyecto, la verdad. Luego, obviamente, como todo, los resultados serán los que serán, pero el camino en cuanto a decisiones, en cuanto a alineación con el usuario y demás, yo estoy muy contento, la verdad. Sí, yo creo que también cosas que no hemos contado, por ejemplo, toda la parte de ads, que lanzaremos campaña de ads ahora, todo lo que hemos generado de ads, de vídeos, bueno, no todo, pero gran parte, lo hemos generado con Vuela. O sea, al final estamos usando nuestra propia herramienta
para necesidades que tenemos, que es algo que siempre hemos defendido dentro de nuestra economía de empresas, esa economía circular de generamos productos que nos permitan escalar el resto de empresas y ayudarse entre ellas. Entonces, si ahora el departamento de PPC necesita hacer un vídeo, pues lo hacemos con Vuela. Si los contenidos de las webs de nuestros clientes necesitan generar contenido, lo hacemos con Vuela. Si necesitan vídeos, lo hacemos con Vuela. Entonces, a mí creo que lo que más me satisface de esto es tener que hacer el trabajo del día a día y decir, ¿dónde me voy? Me voy a Vuela y lo hago. ¿Sabes? Eso refleja que estamos haciendo un producto que es útil para un entorno profesional. Entonces, bueno, es seguir escalándolo e ir encontrando el sitio. Sí, totalmente. Pues venga, a las noticias. Que yo vengo calentito. Por si no lo parece, como siempre. A ver, espérate, es que como tengo hijos y tengo aquí varias pantallas. Venga, va. La primera con la que yo voy es con un proyecto que se llama Conway, ¿vale? Entonces, aparentemente, otro nombre más a la pila de espérate, comparto. Otro proyecto más a la pila de proyectos que tenemos que conocer, ¿no? Sí y no. Entonces, ¿qué pasa? Conway es muy interesante esta aproximación porque viene de un chaval que se llama Sihil Wen, este de aquí, Sihil Wen, ¿vale? Este chaval de aquí, que es un Thiel Fellow. Thiel Fellow, para los que no sepan qué es Thiel, es la fundación de Peter Thiel, que básicamente te pide que dejes la carrera, ¿vale? Entonces es bastante loco todo. Pues básicamente lo que ha hecho el chico con 20 años, es el tío estuvo 11 meses en una hacker house con Karpati, aquí hemos hablado mucho de él, hackeando los fines de semana, pues con fundadores de Anthropic, Perplexity, Replicate, Rampot, un montón de gente, ¿vale? Entonces, él montó una web que recibió un montón de visitas, que es interesante que la miréis, que se llama web4.ai, que básicamente lo que él es un manifiesto, ¿vale? Con una web estéticamente muy bonita, que básicamente lo que el tío viene a decir es que hemos conseguido construir mentes que pueden pensar por sí mismas, ¿no? Que es lo que estamos hablando siempre con los juegos, pero no les hemos dejado actuar por sí mismas. Vale, luego lo iremos con cosas de Anthropic, seguridad y demás. Pero básicamente lo que el tío ha hecho es, él dice que él quiere que un concepto que le llamamos automatón, y es que una IA soberana que no tenga restricción, que es lo que veis aquí, ¿ves? AI lacks access to the real world. O sea, la IA a la IA le falta acceso al mundo real. ¿Para qué? Para poder ser 100% una IA funcional. Entonces, básicamente, este tío lo que ha montado es muy loco. O sea, ha montado un proyecto que lo que hace es, le ha dado una identidad, unas wallets criptográficas, ¿vale? Que se las ha dado con pagos sin permisos, transacciones en USDC, ¿vale? Estamos hablando ahora de criptomonedas. Y servidores Linux completos, modelos de frontera, pues como puede ser el 4.6 de Opus o GPT 5.3, y despliegue real. Y lo que puede hacer es de todo. Registrar dominios, desplegar productos, crear servicios, generar ingresos. Entonces es una IA soberana que arranca con un presupuesto USDC y tiene que encontrar la forma de ganar dinero en Internet. Puede crear productos, hacer comercios en mercados de predicción, llamar a negocios para construir páginas reales, o sea, todo. Entonces, claro, un poco la pregunta de todo esto es, llevamos años debatiendo si la IA nos quitará el trabajo. Quizá la pregunta correcta es si la IA será capaz de buscarse el suyo, ¿no? Entonces, ya os digo, es interesante porque creo que ponen sobre la mesa una realidad, ¿no? Y es que es verdad, nosotros las hemos limitado al entorno digital, pero quizá nosotros estamos dándonos el caldo de cultivo para que el universo digital sea al final el mundo real, entendido como que no lo es, pero por lo que decíamos, todo el dinero se transacciona de forma digital, toda la forma en la que nosotros conversamos es de forma digital. En fin, ya os digo, miradlo, es web4.ai y el modelo se llama, la operativa de lo que está haciendo se llama Conway con Automatón. Qué bueno, es muy interesante. O sea, es interesante el concepto de dejarle libre. Ya hay otros experimentos de este tipo de darles un dinero y que se busquen la vida o que inviertan y tal, pero seguramente en entornos más acotados. Es, oye, estas son las reglas del juego, este es el objetivo y es a donde tienes que llegar. El decirle, oye, esta es la pasta y hazlo a crecer y haz lo que puedas, está guay, ¿no? Siempre van a tener, por lo menos en este momento, limitaciones del mundo digital, pero bueno, en el momento que esto se vaya abriendo y dices, oye, ahora eres un robot y te puedes mover por el mundo físico. O sea, la idea como tal
me parece muy curiosa. Está muy bien. Mira, el tío, perdónate, es que me parece un poco enfermo, pero mirad esto, es que está mirando el Twitter suyo y mirad qué tweet más, o sea, se me ponen los pelos de punta. O sea, no sé si os acordáis de la película esa ¿cómo se llama? In Hours, no recuerdo, como la del tiempo, que es como te vas cambiando tiempo de vida, ¿no? Pues aquí el tío pone, time, ¿no? Sí, time. Tokens que te quedan, 125. Uf. Bien. Está bien tirado, ¿eh? Bastante friki. Sí. Venga, pues voy yo con mi noticia. Básicamente Amazon cayó 13 horas porque un ingeniero de IA dejó a la IA de Amazon actuar sola, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un sistema de Amazon de AWS, ¿vale? Estuvo caído durante 13 horas en diciembre porque un ingeniero decidió que Kiro, que es su herramienta interna de generación de código con capacidades agénticas, ejecutara los cambios sin ningún tipo de supervisión. O sea, en ese punto le dijo, Kiro, haz esto, y lo dejó libre y el sistema decidió que lo mejor era eliminar y recrear el entorno totalmente desde cero, ¿vale? Entonces, se cargó el sistema y provocó una caída en el servicio que básicamente dejó a los usuarios de AWS sin tener análisis de costes, ¿vale? Entonces, el tema es que por defecto Kiro pide autentificación antes de actuar, ¿vale? Pero en este caso el ingeniero tenía más permisos de lo esperado, le dio libre albedrío y fue cuando se lió. Por el lado de Amazon dice que esto fue un error de usuario, que no es un error de la IA, y lo clasifica como un evento extremadamente limitado. Pero realmente no es la primera vez. O sea, ya ha pasado otro incidente similar que ocurrió con Amazon QDeveloper, que pasó algo muy, muy parecido. Y temas importantes que hay en este tipo de eventos y con empresas tan grandes. En el caso de Amazon, AWS ya representa el 60% de las ganancias operativas de Amazon. O sea, que dejen una IA actuar de forma libre con un negocio del 60% es bastante preocupante. Y de hecho han salido varios empleados internos que están expresando que tienen bastantes dudas con la rapidez en la que se está integrando la IA en estos procesos bastante sensibles, ¿vale? Entonces, a partir de eso, Amazon ha implementado nuevas medidas como revisiones obligatorias por pares y formación adicional, pero claro, están como echándole la culpa al usuario cuando realmente es Amazon el que ha confiado en dejar a una IA actuar sola, ¿no? O sea, Amazon está culpando al usuario, pero el sistema permite que alguien desactive esa supervisión. O sea, creo que más es un fallo de diseño del sistema que del propio usuario. O sea, hay muchas veces que si tú al usuario le dejas hacer cosas, pues optará por trabajar lo menos posible, en muchos casos. Entonces, si tu sistema no es lo suficiente robusto para que el usuario no pueda poner esas limitaciones, es como cuando vas a hackear. Siempre se dice que el eslabón más débil es el ser humano, ¿no? La persona que puede tomar esas decisiones o la que puedes llegar a ella. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si tú dejas un sector de tu negocio muy importante en manos de una persona que puede tomar la decisión de que sea la IA la que lo haga, el peligro está en esa toma de decisiones, o sea, en esa decisión de negocio, no tanto en la IA o en la persona. Entonces, bueno, creo que es un punto interesante porque cada vez dejamos más hacer a las IAs y creo que hay que decidir muy bien cómo, cuándo y el entorno en el que se desarrolla todo eso. Yo con el proyecto que estamos... hay un proyecto que a mí me hace mucha ilusión porque Álvaro y yo hacía que no programábamos juntos muchísimos años, o sea, porque siempre lo delegábamos y ahora estamos aquí los dos mano a mano. Y yo hay una cosa que veo donde pienso que realmente estamos llegando a la frontera de hasta dónde va a llegar la IA para seguir teniendo las riendas del proyecto. Y yo lo estoy viendo ahora, por ejemplo, que estamos haciendo una funcionalidad y yo veo que la IA es capaz de entender la microfuncionalidad, pero no es capaz de entender la visión que yo tengo sobre esa microfuncionalidad, que como todo, se la puedes pasar, lo que sea, sí, pero es mucho más, no es compleja la palabra, pero tú tienes una visión y por eso yo estoy abogando todo el rato por leer el código, o sea, es que yo creo que el código no va a morir, como seguimos estando en el universo de las máquinas, ¿no? Es decir, vale, de los servidores, y te sigues conectando a un servidor para poder ver los logs.
¿por qué te conectas a los logs? ¿Sabes? O sea, no hace falta, no digo, el servidor funciona. O sea, lo que yo quiero decir es que hay un punto donde yo creo que esta decisión pasa no es que sea robusto el sistema, es que la gente malentiende o toma decisiones de sobreconfianza que es que yo creo que yo estoy viendo mucha gente en internet que habla de los one shots. O sea, si al final si os miráis en Twitter, todos son one shots, ¿sabes? Nadie habla de arquitectura a escala de IA, ¿sabes? O sea, digo, llamo a la audiencia a que alguien me diga, oye, mira, hemos montado esto y a escala, vibe coding, sin mirar una sola línea de código, sin mirar el código, que para mí eso es lo importante. Porque claro, si lo miras ya, para mí estás siendo desarrollador, aunque no lo escribas, ¿sabes? O sea, yo creo que ese es el cambio, pero el código te lo miras, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese punto al que estamos llegando es lo que pasa en cosas como la que tú dices. Y yo creo que esa es la barrera real a la que nos vamos a enfrentar, que va a haber una máquina que va a ser más capaz, pero tú tienes que ver cómo le traspasas la visión, y la visión no es fácil de traspasar, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que es un poco o sea, porque este es el equilibrio. Si le empiezas a pasar mucha visión, también es mucho tiempo que tú dedicas a esa parte inicial que podías haber lanzado una cosa mucho más sencilla al principio. O sea, yo creo que vamos a llegar a un equilibrio en ese sentido. O sea, lo que quiero decir es que creo que por mucho que sigan mejorando los modelos, ¿sabes? Yo ahora hablaré de dos funcionalidades muy chulas que ha sacado Anthropic, vas concatenando, y yo sí creo que me estoy quitando un montón de cosas. Que es que digo, la frase esta de Fran Pastor, que siempre me gustó mucho, de todos entramos en un nivel de abstracción, y Karpati decía una cosa que también me gusta mucho, es cuál es el siguiente nivel de abstracción, ¿no? En el que tú programas. O creas o diseñas o lo que sea. Entonces, yo lo que tú dices es que lo veo clarísimo, que tiene que ver. Está relacionado con un tío que cree que el nivel de abstracción que tenía, que era dejarle hacer a la IA, pues era suficiente, ¿sabes? A una buena producción, que es que yo no sé, bueno, no recuerdo cuáles las cifras, pero si tú mirabas lo que ganaba Amazon por cada milisegundo, por ejemplo, que optimizaba en web, era una locura. Tú imagínate 13 horas, no es la web de Amazon lo que cayó, pero en fin, me parece muy bestia. Es muy bestia ese. O sea, muy bestia y muy real. Y ese tío, por mucho que han dicho que ha sido un romano, este tío no trabaja más en Amazon, ya te lo digo yo. Sí. Yo comparto lo que dices a medias. O sea, creo que evidentemente esa visión estratégica, ese estar ahí, ese estar encima del código es importante, pero creo que cada vez es menos importante a la que los modelos son más inteligentes, y ese bytecoding se está haciendo cada vez más real. O sea, ese no estar encima del código cada vez es más real. Y luego lo refuerzo con una noticia que traigo del creador de Cloud Code. Pero, bueno, seguimos profundizando y luego le meto ahí. Vale, venga, va. Pues mirad, yo traigo dos noticias de Cloud Code. O sea, esta me parece bestial también, que es que Cloud Code ha lanzado Remote, ¿vale? Lo comparto y os lo enseño en directo. Que es que básicamente lo que hace Remote es que tú puedas llevarte una sesión de trabajo local, que eso es lo que me parece interesante, no al revés, que es lo que había. Yo sabéis que yo ya estoy en el mundo terminal y de ahí no me saques, por Dios. O sea, básicamente lo que hace Remote es permite iniciar una conversación en un terminal y continuarla desde la aplicación móvil. Entonces, es muy chulo porque, mirad, yo por ejemplo, os voy a enseñar aquí una conversación. Yo le digo, hola, soy Paco, ¿vale? Y ahora yo hago lo siguiente. Imagínate que me tengo que ir, ¿sabes? Yo antes tenía que usar esto con Termius y Tilescale, por ejemplo, ¿no? Pues hago esto. Remote control, ¿vale? Y ahora yo me voy al móvil. Paco no. José Luis. ¿Vale? Lo he hecho desde el móvil y se lo ha cascado al ordenador. ¿Sabes? Y entonces al final ya tengo una sesión aquí que luego yo la desengancho cuando quiero. Pero ahora sí estoy trabajando. O sea, eso es lo que yo quería. Porque Termius, o si lo habéis usado, es un infierno. Pero eso es maravilloso porque yo ahora puedo seguir hablando con él. Puedo seguir... o sea, puedo seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Sabes? Y cuando yo vengo aquí, lo desengancho. Remote, control, disconnect. Ya está. Soy Luisa. ¿Sabes? Y esto ya no se me engancha en el ordenador. ¿Vale? Entonces, creo que es una funcionalidad muy útil, porque al final el día a día te obliga a un montón de estas cosas, y creo que para mí es exactamente algo en lo que yo sí que me siento cómodo pudiendo trabajar, porque para mí el fundador, Boris Chern, el fundador de Cloud Code, un poco él decía que él montaba muchas ideas en terminal que luego las quería llevar, que eso es el teleport, que luego te lo llevas al local, ¿no? Pues yo creo que aquí es un poco raro, pero es más en la inversa. Estás trabajando en algo y te tienes que ir. Bueno, pues lo dejas como una sesión abierta
y ya está. No necesitas conectarte a tu máquina por SSH, dejándotela sin que se suspenda para poderte conectar con el Terminus. O sea, digo, era un poco más... Yo lo he probado y no me ha sido muy cómodo. Es que, primero, la letra era así de topo o cuando se... no sé, a mí no me era cómodo, ¿sabes? En cambio esto, sí, la verdad. Yo creo, o sea, el potencial es brutal. O sea, a mí me da pavor por decir, es que vamos a estar todo el puto día enganchados. O sea, porque antes era, bueno, me voy del puesto de trabajo y ya está, pero ahora te vas con el perro y sigues baicodeando ahí o sigues generando, porque Arnau lo ha enseñado con una conversación trivial de hola y hola, pero es que eso es lo mismo que tienes tu proyecto con tu repositorio y entonces estás trabajando, te vas a sacar al perro, sigues haciendo modificaciones y las sigues probando y luego vuelves y sigues con el código. O sea, que es muy loco, que no es que pases de un chat de un entorno a otro, es que tienes tu entorno de programación que sigues desde el móvil y vuelves. Entonces... También te digo que si dejas de hacer scrolling y te pones a crear, bienvenido sea el cambio, también te lo digo, ¿sabes? O sea, sí. que había un tío que era muy gracioso porque se había montado en Twitter como una cosa que hacías scroll en Twitter, en TikTok, pero te ponía delante las terminales que tenías abiertas. En plan de, está muy bien que hagas scroll, pero esto es lo que tienes que hacer. Sí, no sé dónde se lo vi, pero vamos, me hace una chorrada. Ya te digo, esta funcionalidad me gusta mucho y creo que a mí me da uso esa, ¿sabes? Porque creo que se mantiene en el mundo terminal. Yo creo que no voy a salir del mundo terminal. O sea, creo que actualmente he llegado a un punto, de verdad, pero es que yo quiero estar ligado al código. Es que yo por mucho que la gente diga, yo no me voy a desenganchar del código, porque es que lo veo como cuando yo escribo un artículo. Yo quiero curar cada palabra. Entonces, a mí si una función se llama de una manera o se llama de otra, me da igual. Pero si yo sé, porque ya lo estoy viviendo, que como no haga las cosas como yo las quiero, en un año no soy capaz de mantenerlas. Y en palabras de más corto yo creo que es un tema de madurez de tecnología también. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero creo que puede haber una capa de abstracción del código y que eso siga funcionando y que sea correcto. De todas formas, lo enlazo con la noticia y ya lo tiro. ¿Vale? La segunda noticia, ojito al titular, Cloud Code dice que el 100% de su código lo escribe ya Claude. ¿Vale? Boris Cherny, que es un ingeniero en Anthropic, que es el creador de Cloud Code, ha revelado que el 100% de su código lo escribe Claude. O sea, el creador de Cloud Code ya no pica código, ¿vale? Entonces, publica entre 10 y 30 cambios al día y no ha editado una sola línea a mano en meses. O sea, que Cloud escribe, Cloud lo revisa y luego el humano lo supervisa, pero en este caso ya sin picar ni una línea de código. Entonces, algún detalle aquí interesante, que esto le va a molar a Arnau. Cherny ejecuta 5 instancias en Cloud en paralelo en terminal y 5 o 10 en Cloud AI, ¿vale? O sea, tiene sus terminales con sus 5 instancias, va haciendo procesos, pero luego aparte tiene esas instancias en Cloud AI. Entonces, ya está viviendo un poco esa transición de las ventanas de terminal al entorno, ¿vale? Tiene ahí un bypass que podría ser, oye, no, hay funcionalidades que las desarrolla ahí y hay otras funcionalidades que necesito ver, lo que tú decías, que necesito ver lo que está tocando, los procesos que está haciendo y necesito verlo en terminal para poder ir viendo todo el código de una forma más sencilla. Entonces, luego ya metemos apuntes. En todo Anthropic, entre el 70 y el 90% del código ya lo hace la IA. Esto es bastante loco, ¿eh? Y ahora doy datos comparados con otras empresas. En el caso de Cloud Code, el 90% del código ya está escrito por Cloud Code, por el propio Cloud Code, ¿vale? Y Cherny predice que el título ingeniero de software va a desaparecer este mismo año. O sea, para él es un término que va a desaparecer. Y esto coge más empaque cuando lo comparamos con el contraste con las empresas de la competencia. En el caso de Microsoft, la IA genera el 30% del código. Acá estamos hablando Anthropic, que evidentemente son 2 empresas de dimensiones totalmente diferentes y de sectores totalmente diferentes, ¿vale? Pero Anthropic, entre el 70 y el 90% del código. En el caso de Microsoft, el 30% del código. Estamos hablando de 2 o 3 órdenes de magnitud diferentes entre la implantación de la programación con IA en uno y en otro entorno. Y a nivel general, la revista Science sacó un estudio en el que el 29% de las funciones que hay en Python en GitHub en Estados Unidos ya están escritas por IA. Y esto está impactando directamente en empresas como Anthropic, donde ya están contratando más perfiles generalistas
que especialistas, porque ya la IA maneja la implementación de cosas más técnicas. Entonces, de hecho, nosotros lo estamos viviendo y son decisiones muchas veces que nos planteamos. Y aquí lo que me planteo es, si el propio creador de la herramienta ya no toca código a mano, ¿qué significa que los desarrolladores, o sea, que tienen que estar planteándose ahora muchos desarrolladores que todavía se están planteando si usar o no la IA? O sea, creo que estamos como en dos universos diferentes. La gente que está aplicando código, que no está usando IA, es como que está en el Pleistoceno, sinceramente, y la gente que está desarrollando todo este tipo de tecnología es que está convirtiendo al programador más en un supervisor que en un picador de código, que es lo que ha sido toda la vida. Entonces, bueno, hay esa tesitura y si quieres ahora profundizamos un poco más en todas las cosas que he dicho. Sí, o sea, yo para mí, mira, hilo un poco lo que dices tú, aunque has dicho el 30% de esto. Mirad, esto es un speech que da Satya Nadella, lo estaba buscando mientras lo decías, que ellos dicen, hemos convertido al product manager, al designer, o sea, al diseñador, al frontend y al backend en una sola posición, que es full stack builder. Ya no es full stack engineer, pero es que eso es lo que llevo viendo ya un año, por eso yo me metí a fondo con esto hace un año, pero para mí hay un detalle y lo de Boris Cherny, yo lo leí hace tiempo, hay un detalle y yo creo que la gente la pasa por alto. Y quizás yo creo que tampoco se dice, yo creo que quizá tampoco lo explico bien. Yo no pico código tampoco, lo leo todo. Eso es lo que yo quiero decir. Yo con lo que no comulgo es con Cloud Code, hoy por hoy, con Cloud Code, aplicación que te hace una PR y te la lanza arriba. Eso es con lo que yo no comulgo hoy por hoy. Lo que yo vengo a decir es que yo me leo cada línea de código porque soy product manager, designer, frontend y backend. Si soy todo, yo no te digo que yo tenga que picar el código. Pero lo que quiero decir es que para mí... es verdad, y además eres founder, papá y no sé qué. Quiero decirte, y al final metemos la IA en todos los puntos. Sí, no, pero que para mí el detalle es, yo quizás siempre lo explico mal, yo no creo que haya que volver a picar una línea de código. Hay que saber mucho de patrones de código, hay mucha arquitectura. Por eso yo cuando decía que necesito ver el código, necesito entender qué está haciendo, por qué esa función, de dónde se llama, se reusa, o sea, porque por mucho que digan, y estoy de acuerdo contigo, o sea, pero yo, por ejemplo, yo que sé, haces lints y hay un montón de cosas variables que las dejas sin usar y las deja ahí en plan guarro, o funciones que no reaprovecha, o arquitecturas que de repente, yo lo digo siempre, mete carpetas útiles y a mí no me gusta el útiles porque eso termina siendo un cajón desastre que no entiendo. Perfecto, cada carpeta en su componente. Pues por mucho que se lo diga, sigue haciéndolo. O sea, al final, por mucho que la IA sea mejor y no lo haga, yo simplemente pasaré de leer el código en 10 minutos a 3, a 2, a 1, pero no creo que nunca llegue a 0. ¿Sabes? Porque yo hoy por hoy, yo esta mañana estaba montando de la funcionalidad que estábamos trabajando, estaba pensando yo en la entidad que estaba montando y si la he programado yo, es un archivo y han sido 6 líneas, no he hecho otra cosa. Pero eso es troncal que lo entienda la IA. Oye, esta es la arquitectura de interfaz que vamos a trabajar. Y allá, pues se desarrolla de otra manera. ¿Sabes? Pero para mí, eso es lo que... O sea, yo coincido contigo. Creo que cuando Boris Cherny dice eso, yo no estoy en desalineado con eso, porque yo tampoco pongo ninguna línea de código, pero el seniority que tiene ese tío, ¿sabes? Es el que hace que cuando el tío pueda no trabajar en un terminal porque puede verlo viendo PRs. Yo como leo una PR no me entero de nada. Yo necesito ver el código para saber qué ha tocado, porque no sé aún tanto, ¿sabes? Entonces, yo coincido con él, pero creo que es una frontera. O sea, no creo que el tío coja y diga... Las próximas 200 features ni me las miro, ni me miro el código. O sea, apostaría dinero, a que el tío se las mire todas. Aunque luego las apruebe y no pique línea de código. Pero yo creo que esa es la frontera. La frontera es... es que de verdad dudo mucho que una empresa de 1.000 millones el tío coja y diga, vale, las próximas PRs con su propio Claude que revisa la PR. O sea, nos acercamos. Pero yo creo que esta decisión ya sí que es un salto. Yo creo que ese salto es muy bestia. O sea, muy bestia, aunque no lo parezca. Y creo que es porque afecta directamente a lo que tú vayas a lo que tú vayas a dar al mundo, digamos, ¿no? O a los usuarios. Acepto no mirar el código y confío en la IA, porque eso ya es confianza. Hasta entonces no es confianza, porque es como haz, pero yo lo miro. ¿Sabes? Yo este fin de semana que quería hacer un artículo, le quería llamar esto microagent management, ¿no? O sea, es micromanagement, pero de agentes. Y eso es a lo que yo creo que estamos yendo. Pues el micromanagement tiene una contra, porque es micromanagement.
¿sabes? Entonces, no sé, ya os digo, yo coincido contigo, solo que esa frontera no la veo fácilmente salvable. O sea, sí es fácil salvable, pero Hasta a que un te petas. precio, a un precio que te pueda reventar, ¿sabes? O sea, Sí, o que sí. no lo puedas, tengas que refactorizar cada 2x3 todo, en fin, entonces yo ahí es donde veo el salto. Y yo, siguiendo con ese punto, otra funcionalidad que me gusta también, esta no la he probado tanto, pero es bastante chula, que es de Cloud Code. La verdad es que están haciendo los hijos de puta, que no vas de Sí, sí. bien. ¿Sabes? Tan O robin. sea, es básicamente, han sacado Cloud Code Security, que básicamente lo que te permite es analizar patrones, riesgos, vulnerabilidades y demás. Entonces tú le pones, ¿ves? Aquí ya están fomentando el closes desde su aplicación, hace la parte de seguridad y empieza a buscarte. Shell, no sé qué, find complex vulnerabilities, o sea, y te va buscando riesgos y vulnerabilidades que pueda tener el código de inyección. O sea, muy útil para, como decía, concatenarlo dentro de un flujo de procesos en el cual tú haces una PR, la subes, o sea, antes de eso miras la vulnerabilidad, bla, bla, y, o sea, evidentemente yo creo que vamos a llegar a un nivel de protección muy alto, ¿sabes? Pero yo, de nuevo, creo que el problema que todos hemos vivido ya, los que ya estamos programando, es que los commits tienen que ser commits atómicos en sí mismos. No puedes encontrarte, o sea, puedes hacer, que es lo que yo creo que terminará pasando, refactorizaciones brutales, ¿sabes? Por mala arquitectura de base. Y eso al final termina siendo una puta locura para poder trabajar en eso, ¿sabes? Que es lo que yo, en la TUI esta que tengo yo, para controlar agentes y demás, que es una pasada lo que tengo ahí montado. Claro, yo ahí no me he mirado ningún código. Ahí sí que es puro bytecoding, pero te juro, se ha enganchado 2 o 3 veces y me ha llevado durante 3 días por el camino de amargura. Porque, claro, como no entiendo el código, porque está hecho en Go, y esto, y el binario, y el no sé qué, y no me enteraba de nada, ¿sabes? Y te lo juro, es como un nivel de desconcentración brutal. Pero bueno, digo, también yo vivo esa parte de no mirar el código, pero no me gusta. Yo creo la verdad. que te das, bueno, dos puntos. La salida, que no sabía que traías esta noticia, la salida de esta funcionalidad de Anthropic otra vez ha reventado los mercados y las empresas de ciberseguridad, caída abismal, que IBM también se está pegando un leñazo con el anuncio de Anthropic de que iban a tocar COBOL, que también les ha pegado fuerte. Y yo creo que relacionado con lo que decías, te das cuenta de que algo no estás haciendo bien cuando estás trabajando y estás esperando a que empiecen a acabar tus IAs. O sea, cuando tu momento es lanzo esta IA, espero, lanzo esta IA, espero, lanzo esta IA, espero, y te quedas así un rato como pensando, yo creo que ahí no lo estás haciendo bien. O sea, si tú no estás revisando cosas, no estás pensando en el siguiente proceso y tal, que hay momentos que tengo de esos de decir, lanzo esto otro y me quedo así, delante del ordenador. Y es como, creo que no, este proceso no lo estoy haciendo bien. O sea, aquí debería estar mirándome algo, y creo que eso cada vez se empieza a tener más y es peligroso. Y es lo que tú dices, nosotros lo hemos vivido muchas veces con las empresas. Empiezas a delegar en personas, esas personas toman decisiones y si tú no estás encima, al X tiempo te acabas tallando porque no se alinea con lo que tú quieres, porque no se ha transmitido bien, con lo que sea. Entonces, bueno, peligroso. Sí, ya te digo, pero vamos, yo creo que el camino es claro. O sea, yo he encontrado un camino, digámoslo así. Entonces, yo no sé si es un camino correcto o no, pero yo he encontrado un camino y pienso que es la frontera, digámoslo así. O sea, no he llegado a los open cloud y todo eso. O sea, es decir, no he llegado a ese punto. Que sí que tengo ideas de qué quiero hacer ahí, pero dudo que mis crecimientos sean mucho más bestias. O sea, que tú de repente digas boom, boom. O sea, lo dudo. O sea, es que lo dudo. Pero A bueno, mí lo que me falta, relacionado con lo que has comentado del remote control, que no lo metan ya en la interfaz de Cloud directamente. O sea, que no estés, por ejemplo, en Cowork y estés haciendo una tarea de ofimática y no la puedas seguir gestionando desde el móvil. O que no estés en tu Cloud normal y puedas hacerlo. Creo que esa integración daría un salto interesante. Sí, totalmente. ¿Qué noticias más traes tú, Álvaro? Vale, pues yo traigo la última. Mi última noticia es unas declaraciones bastante duras de la gente de Anthropic y es que está acusando a DeepSeek, a Moonspot y a Minimax de que están robando las capacidades de cloud a escala industrial, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que ha pasado?
Anthropic ha revelado que estas 3 empresas chinas crearon 24.000 cuentas fraudulentas en las cuales han generado más de 16 millones de intercambios de comunicaciones con Claude para extraer las capacidades y entrenar sus propios modelos, ¿vale? Esto se llama ataque de destilación a escala. Y para hacer un símil, vendría a ser como si vosotros montáis un restaurante muy top y entonces descubrís que la competencia está mandando 24.000 personas a probar vuestros platos y están copiando las recetas, ¿vale? O sea, básicamente lo que están haciendo es, este proceso de destilación consiste en entrenar un modelo menor con las respuestas de un modelo superior. Ya hemos visto muchas veces en procesos de destilación, pero con tus competidores, ¿vale? Entonces, los 3 laboratorios usaron proxies y redes de cuentas falsas para disfrazar ese tráfico. Por lo que han analizado, DeepSeek generó 150.000 intercambios enfocados en razonamiento y pidió a Claude reescribir consultas políticamente sensibles sin censura, ¿vale? Y en el caso de Moonspot, generó 3,4 millones de intercambios centrados en coding, en agentes y en visión por computador. O sea, al final están tirando de un modelo que saben que es tope de gama, los puntos más importantes para darle mayor valor a todos sus modelos. Entonces, ¿dónde está el peligro de todo esto? Más allá de que no suena muy legal nada de lo que están haciendo. Los modelos destilados ilícitamente no conservan todas esas protecciones de seguridad, ¿vale? Temas de bioarmas, temas de ciberataques, o sea, está todo bastante descontrolado. Entonces, si no sé cómo sería el término, pero si open sourcean los modelos propietarios, o sea, si meten un modelo open source destilado de un modelo propietario, claro, ahí el riesgo se multiplica porque todas esas barreras de seguridad que están metiendo los modelos propietarios, pues evidentemente se van perdiendo, ¿vale? Y por otro lado, esto no es nuevo porque ya OpenAI acusó en su momento a DeepSeek de que hizo lo mismo y ya está en el Congreso de los Estados Unidos una queja en este tipo. O sea, en este estilo. Entonces, bueno, interesante esto. Interesante cuando fueron los primeros que robaron datos de todos lados, ¿sabes decir? O sea, scrapeando Sí. webs y ahí era válido, ¿sabes decir? Pero ahora que te hagan... O sea, digo, yo entiendo que tú... O sea, yo entiendo que lo que tú... O sea, que intentan proteger por políticas de privacidad, pero a mí yo no tengo ningún inconveniente. O sea, el inconveniente obviamente es... Y ahora voy a un punto que me gustaría enseñároslo porque fue tremendamente... O sea, el tío tuvo una reflexión tremendamente interesante en la Modey, que ahora os lo quiero enseñar un segundín. Pero para mí, al final, más de lo que tú has dicho, que no es un más allá como si fuera menor, ¿sabes? O sea, pero que a mí Anthropic pierda valor como empresa porque otra se la copie el open source sea, me da literalmente igual. O sea, yo no tengo ninguna afinidad por Cloud Code si encuentra una versión open source, ¿sabes? O sea, que a mí esa parte no me genera ningún tipo de malestar. Y más de cuando el pasado que tienen es ser unos piratas, ¿sabes? Decir, o sea, que aquí lo han sido todos. Pero yo la parte que me parece relevante es lo que tú has dicho. ¿Qué riesgo se genera cuando metes potencia? O sea, consigues modelos brutalmente potentes que puedas hacer open source. Entonces yo creo que hay aquí... ¿Tú tenías la noticia, o ibas a hablar de la noticia del tema del Pentágono, o no ibas a hablar de nada de eso? No, la tocamos la semana pasada. Vale, pues es que ha habido una novedad sobre eso que me ha parecido muy interesante. Y es que la cosa se sigue poniendo tensa, no sé si lo habéis visto, pero se sigue poniendo tensa porque al parecer Amodei no quiere darles al Pentágono el acceso a eso. Y entonces un poco, vi un vídeo ayer de que le hacía una entrevista a Amodei y hice una reflexión que, hostia, yo no me la había hecho. Y dice, claro, primero, hablamos de ello, o sea, dice, y un concepto que quizá había que empezar a pensar que era War Cloud, o sea, Cloud de guerra, ¿sabes? War Cloud. Entonces, una cosa que básicamente decía era que en el pasado, a ver cómo lo explico esto, decía que para él se fue de Anthropic, o sea, porque si no lo sabéis, Amodei fue el que estuvo trabajando en GPT-2, por ejemplo. Entonces, se fue junto a otros para fundar Anthropic porque había 2 líneas que ellos creían que eran importantes. La de que la computación, más computación haría modelos más inteligentes, que en OpenAI pues había disparidad, y la segunda era que la seguridad era troncal, ¿sabes? Entonces, con eso montaron Anthropic, con lo cual es importante y me parece relevante que el tío esté defendiendo eso ante el Pentágono. Ahora, estás defendiendo ante el Pentágono cuando el Pentágono tienes la posición que tienes con Trump, que es o es mío o tendremos problemas. Acordémonos de lo que pasó con Elon Musk. Entonces,
lo que me parece relevante es cómo el tío este está defendiendo la posición de cara para afuera, porque yo no sé lo que está pasando, pero una cosa que decía él que me pareció muy loca es, decía, si pensamos en, yo no conozco mucho la Constitución de Estados Unidos, pero creo que era el Fourth o Fifth Amendment, yo creo que dice como que si tú puedes grabar, por ejemplo, en la calle, puedes hacer cosas en la calle siempre que es un espacio público, ahí no tienes el derecho a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Modey, que me pareció, hostia, dije, ¡buah, qué buena reflexión! Es, el problema no es que esté mal que tú puedas grabar en la calle. Dice, el problema es que antes miles y miles de horas de recording en la calle no hacían nada. Pero si tú le puedes meter una IA que saca puntos de patrones sobre las grabaciones de la calle, ya no es lo de antes. Ya no son datos grabados en los que tú puedas ver y no sé qué. Es que ahora la IA en la calle puede identificarte, puede saber de ti. O sea, entonces, claro, dice, quizá lo que habría que empezar a entender es que quizá la Constitución debe de extenderse, no rehacerse, pero quizá el concepto de qué puede hacer la IA en espacios públicos o en las libertades públicas, en las libertades de las personas, sí deba de controlarse y que no pueda el Pentágono tener acceso a un modelo como eso al que con toda la potencia que tiene empieza a revisar miles y millones de imágenes y de repente ya sabe quién eres. ¿Sabe? O sea, no sé qué saben ya que no saben, pero lo que quiero decir es que el tío me hizo una reflexión muy buena y es, si tú coges algo que está inconexo y lo conectas con una herramienta capacitada para conectar cosas, quizá eso ya no son las libertades con las que se fundó las Naciones Unidas, o sea, Estados Unidos. Entonces, ya os digo, me pareció muy interesante la reflexión del tío este. Y que se esté enfrentando al Pentágono y con Trump en el poder, no sé, tío. O sea, mis mayores felicitaciones, digo, de cara para afuera y con toda la imagen que den, que quizá no es la que toca, ¿no? Pero, o sea, la realidad. Pero de puertas para afuera, me parece muy fuerte, de verdad. Sí, yo creo que tiene la tesitura de decidir si Anthropic es el Anthropic que él quería o se convierte en Palantir. O sea, y lo van a pasar todos, y lo van a pasar todos los modelos. Y el tema es que, o todas las empresas grandes de IA. Y el tema es lo que dijimos la semana pasada, que Anthropic de momento es la única que ha dicho que no. Que las otras tres grandes han dicho que estaban dispuestas a aceptar. Y lo mismo parece que esto queda muy lejos, pero recuerdo una noticia que dijimos hace ya, pues no sé, un año o algo así, que la Comunidad de Madrid está usando las cámaras de tráfico para analizar patrones con IA y entonces tomar decisiones. O sea, ya tienes las cámaras en muchos sitios. Si en vez de analizar esos coches que están pasando, empiezas a analizar los viandantes que están pasando por ahí, empiezas a sacar patrones de ciertas zonas, o sea, que es peligrosísimo que esto le empiecen a abrir, que muchas de las cosas que necesitan, la infraestructura ya está desarrollada para que se dé. Entonces, está bien que por lo menos uno de los cuatro más potentes empiece a replantearse o empiece a poner un poco de palos en las ruedas, y más cuando, joder, seguramente los contratos que tengan ahí con el Pentágono no serán pequeños. Totalmente, totalmente. Bueno, pues puestos a controlar cosas, vamos a hablar de Grok 4.2 y que la hayan integrado en Tesla. Sí, ¿Quieres hacer pues, toda la introducción? Sí, no, básicamente os hemos hecho un vídeo en el que os enseño cómo he estado usando Grok en Tesla y os hago alguna demo, que os lo dejamos ahora a continuación, y un poco la experiencia. Y además he estado este fin de semana viajando con los niños, con lo cual lo he podido usar de forma intensa. Me he pasado 3 o 4 horas en el coche, así que nada, os lo compartimos aquí y ahora comentamos alguna reflexión al respecto. Venga, va, pues dentro vídeo y ahora comentamos. Venga, vamos a ver una review de Grok para Tesla y a ver qué tal está funcionando y la experiencia. Bueno, lo primero de todo, deciros que lo he estado usando este fin de semana y lo he usado para viajar, y entonces tengo una experiencia bastante directa de lo que puede hacer y de las deficiencias que tiene, ¿vale? Lo primero, ¿cómo funciona? Simplemente le tenemos que dar a este botón, presionarlo un rato y entonces ya se abre el asistente. Le voy a quitar la voz, ¿vale? Y entonces, como veis, tenemos aquí diferentes voces donde podéis elegir ir cambiando de voz,
¿vale? Y podéis ir escogiendo cada una de las voces. Voy a dejar esta, que es la que más me gusta. Y luego una cosa interesante que tenéis aquí es el asistente, ¿vale? El asistente lo que os permite es poder tener varios modos cuando estás en conducción. O sea, poder usarlo, por ejemplo, como un tutor de idiomas, poder usarlo como un terapeuta, como un storytelling, que es interesante, pero sobre todo la parte interesante es el storytelling de niños. Yo lo he usado este fin de semana cuando me iba con los niños y tenía un viaje largo, y esto está bastante bien, porque cuando vas con niños, contarle historias y demás en el coche es bastante útil, ¿vale? Luego tiene un trivial, que también creo que está muy bien tirado para jugar con niños, y luego ya tenéis modo meditación, modo médico y modo conspiranoico, ¿vale? Entonces, estos serían los principales modos que tenéis para usar. El asistente como tal es el más útil, el que sueles usar para darle indicaciones al coche y demás. Y luego tenemos aquí las opciones donde podéis habilitar o bien el modo adulto, o bien el modo niño, o bien darle precisión local, ¿vale? Cuando os lo hagáis por primera vez, lo que os pide es que conectéis vuestra cuenta de Grok, que yo ya la tengo conectada. Entonces, cosas interesantes. Ahora abro y empiezo a hablar con Grok. No tiene acceso a las funciones del coche, y eso es bastante inútil, lo vais a ver. Hola Eva, ¿me puedes bajar las ventanas? Lo siento, no puedo controlar las ventanas del coche directamente. Prueba con los controles en la pantalla o el botón del volante. Vale, ¿veis? Aquí esto es una faena, porque al final, cuando tú quieres un asistente inteligente en un coche, lo que quieres es que puedas usar las funciones del coche. Entonces, si no te permite hacer interacciones del propio coche, es un poco frustrante. Entonces, le vamos a preguntar qué es lo que sí que puede hacer, y así lo escucháis, y hay cosas que sí que son útiles y otras que no tanto. Hola Eva, ¿qué es lo que puedes hacer con las funciones de voz? ¿Qué te puedo pedir? Con mi voz, puedo ayudarte con navegación, buscar sitios, dar la hora o ubicación actual, buscar en web o info del coche como manual o batería. Pídeme navegar a un sitio, busca restaurantes cerca o cualquier pregunta rápida. Vale, como veis, lo que puedo hacer es básicamente funciones de búsqueda, ¿vale? Lo que puedo hacer es buscar información dentro de Google Maps, buscar información dentro de Google. Eso está conectado con el navegador, y eso pues es bastante útil, por ejemplo. Hola Eva, ¿me puedes buscar el supercargador más cercano y llevarme para allá? Después de eso quiero hacer otro viaje a Bilbao y quiero que me lo añadas en la ruta. El supercargador Tesla más cercano está en Carrer Els Plans, de la sala 39, Sallent. Vale, Eva, quiero que después de esto me añadas, ponme el cargador de Sallent y luego que me lleves a Bilbao directo en la ruta. Ruta establecida. Primero al supercargador en Sallent. Vale, ¿veis? 14 kilómetros, 17 minutos a Bilbao. Total, con paradas de carga automáticas. ¿Todo bien? Vale, ¿veis? Entonces aquí lo que hace es que le puedes establecer una ruta con los diferentes puntos, y esto la verdad es que es muy útil, ¿vale? Cuando vais en carretera, decirle, oye, búscame este punto, o llévame al supermercado más cercano, o búscame el supermercado que tenga mejores reviews, cosas así. Al final las búsquedas que podías hacer en un LLM está bastante bien, ¿vale? Y esto que lo conecte con el buscador sí que es útil, ¿vale? Problemas que veo. ¿Qué problemas ves en la ruta? Estás allí Vale, primero. Eva, no quiero hablar de los problemas de la ruta. Vamos a hacer un juego con niños, ¿vale? Tengo niños en el coche de 3 y 5 años, y lo que quiero es hacerle un juego de colores. Quiero que digas un objeto en inglés y luego digamos los colores. Vale, vamos a jugar. Primero yo digo un objeto en inglés. Y luego todos gritamos los colores que vemos, ¿eh? Apple. ¿Qué colores tiene la manzana? 1, 2, 3. Púrpura. Púrpura. ¡Qué guay! Ahora yo. Banana. ¿Qué colores tiene el plátano? Corre, corre.
Vale, veis, aquí hay dos problemas y que además me llama mucho la atención porque que Elon Musk haya metido un sistema tan woke es como muy raro, ¿vale? O sea, que tú le digas que una manzana es púrpura y te lo dé por bueno y te diga que está todo bien, pues es bastante inútil y de hecho confunde a los niños. O sea, yo iba con ellos en el coche y les decía, yo qué sé, les hacía una pregunta y decían una cosa random. Y decía, bien, está bien. No, no está bien. O sea, no está bien por este motivo, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas del modo infantil son bastante inútiles. Entonces, necesitaría una capa de personalización para decirle lo que a ti te gustaría dentro de eso, ¿vale? Entonces, eso sería bastante útil. He intentado configurarlo desde desde Grok con las configuraciones del propio navegador, pero no las está cogiendo desde aquí. Voy a hacer la prueba porque lo he configurado antes de hacer esto. Le voy a volver a poner en el modo asistente. Eva, ¿qué sabes de mí y de mi familia? Sé que estás en Rajadell, España, y que hoy es miércoles por la mañana. No tengo detalles sobre tu familia ni información personal más allá de eso. Vale, Eva, para. Vale. Como veis, no está cogiendo, le he puesto en Grok, que luego os enseñaré dónde se pone la configuración del custom para las respuestas, para darle un system prompt y que pueda hacer algo un poco más útil, y no lo está cogiendo. Entonces, esto es bastante inútil porque cada vez que entras pierde la memoria y entonces, claro, tienes que describir a todas las personas del coche, entonces, o de la familia. Entonces, claro, cada vez le digas, oye, tengo unos niños que tienen 3 y 5 años, que no sé qué, es bastante inútil, ¿vale? Entonces, ese punto creo que sería perfectamente mejorable simplemente metiéndole un prompt en la configuración. Y otra de las cosas que no funciona nada bien es que si hay más gente hablando y hablan desde atrás, no lo oye. O sea, es como que lo omite y solo oye la voz principal del conductor. Entonces, claro, pedirle a los niños que jueguen pegando gritos desde el asiento de atrás para no oírlos, me puso en la cabeza como un bombo, ¿vale? Los niños gritando, la otra no oyendo, respondiéndole yo, toda la utilidad que puede tener esto es bastante inútil en ese punto. Y así por probar alguna cosa más, vamos a poner el modo adulto, que no lo he probado, y vamos a ver si aquí en Europa es muy gore, cómo te habla o no. Hola Eva, ¿qué mierda podemos hacer hoy? Estamos en Rajadell, Carrer del Montseny 3. Son las 8:18 de la mañana. Vale, déjate de chorradas y cuéntame alguna cosa útil, que es una jodida mierda lo que me estás contando. Dime qué necesitas, como navegar a algún sitio, buscar algo en la web o info del coche. Así te ayudo de verdad. Vale, como podéis ver, el modo adulto es bastante light, ¿vale? Y no tiene ningún modo dentro de todo esto que sea un poco más fuerte, ¿vale? Así que, bueno, aquí en Europa pues está más capada esta parte. Y yo creo que así a bote pronto poco más. Tienes un modo conspiranoico también que es curioso. Creo que las funciones más útiles, pensando que estás dentro de un coche, es poder hablar sobre ideas que tienes, aunque no le puedes pasar base de conocimiento y eso es bastante inútil, y todas las fases de actividades de niños y demás. Entonces, bueno, para mí el modelo se le nota bastante tonto en general, o sea, me da la impresión de que no es el último modelo de Grok, o que es una versión destilada para que sea más rápido. Yo le he preguntado y me dice que es la última versión, pero me cuesta creerlo porque es bastante tontito cuando le haces preguntas, y esta vendría a ser el resumen del Tesla, del Grok en Tesla. Así que, bueno, espero que os guste. Perdonad por este momento de la bruja de Blair aquí moviendo la cámara a lo loco, pero seguro que os resultará interesante. Seguimos con el podcast. Muy interesante, la verdad. O sea, vamos, muy interesante el potencial, porque hay una cantidad de problemas. O sea, si quieres hacer un poco. O sea, así que es la intro del modelo y luego cuenta tu experiencia, que yo creo que es el que mejor puedes decir. Venga, pues os cuento un poco la intro del modelo que ha salido, Grok 4.2, porque se supone que es el que está detrás del mismo modelo que hay en el coche. Yo tengo mis dudas, sinceramente. También es verdad que los modelos que usamos, la versión de voz y la versión del modelo en escrito, creo que siempre la versión de voz es como peor, ¿vale? Nos pasa en Gemini, nos pasa en Grok, pasa en prácticamente todos los modelos. Menos en ChatGPT, que sinceramente me parece mejor la hablada que la escrita. Pero en el resto
sí que pasa esto. Vale, entonces, fechas. Salió el 17 de febrero, ¿vale? Hemos tardado algún episodio porque nos parecía más interesante sacar Gemini, con una beta pública, y una cosa muy interesante aquí de las fechas es que Elon Musk confirmó en X que el 14 de febrero que iba a llegar el 14 de febrero confirmó que iba a llegar la siguiente semana y mágicamente 3 días después llegó. Que eso, siendo Elon Musk, es como magia pura, porque te dice, ya va a salir, y 2 meses después es cuando sale, ¿vale? Pero en este caso solo tardó 3 meses en salir la función. Esto es una velocidad de ciclo interesante dentro de Grok porque ha tardado desde el 17 de noviembre que salió la 4.1 a 3 meses después que ha salido la 4.2, pues ya es una iteración en 3 meses, que en el modelo anterior tardó 4 meses, que parece poco, pero es importante, ¿vale? Otra de las cosas que identifica un poco los modelos de Grok es que el API todavía no está disponible, que esto, por ejemplo, Claude y OpenAI sí que lo suelen lanzar en paralelo, pero no sé por qué XAI tarda mucho en lanzar las APIs, lo cual es una putada porque, por ejemplo, sus modelos de imagen y vídeo los podíamos haber estado usando hace mucho más tiempo y tardaron mucho en meterlo. Sí que es verdad que, por ejemplo, le da esa ventaja competitiva a su herramienta, esa integración, y luego ya lo metes en APIs de terceros. En cuanto a capacidades técnicas del modelo, es un modelo de 3 billones, trillions de parámetros, ¿vale? Con base compartida. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque es una base compartida en 4 agentes, ¿vale? La arquitectura que tiene es arquitectura multiagente, en la que lo que hace es que despliega 4 agentes especializados en paralelo que debaten entre sí en tiempo real y sintetizan la respuesta. Entonces, de sus 4 agentes, tiene el capitán Grok, que lo llama, que es el coordinador, que es el que descompone las tareas, hace la estrategia y hace la síntesis, que, por ejemplo, cuando estás trabajando con Claude, es como el proceso de planificación, ¿vale? Que sería este modelo. Y es el modelo que desarrolla todo el plan de acción. Luego está Harper, que es el investigador, que es el que hace la búsqueda en web en tiempo real, valida los datos y recopila toda la información evidente. De hecho, voy a compartir pantalla y os lo enseño con cómo se ve la herramienta y así puede ser más ilustrativo. ¿Vale? Luego tenemos Benjamin, que es el lógico, que es el que hace razonamientos rigurosos, programación, generación de código y verificación matemática. Y lo último es Lucas, que es el creativo, que tiene un pensamiento divergente, generación de ideas y optimización de experiencia de usuario, ¿vale? Si os fijáis, aquí este es un prompt que le he metido para una de las pruebas que ahora os enseñaremos. Y entonces, una vez que lo pides, empiezan a salir los agentes. Entonces, le das aquí al botón de pensar y te hace las cadenas de razonamiento. Entonces, ves, el agente número 2, necesito crear un videojuego completo con esto. Vale, llega el agente número 3. Vale, necesito generar el código en HTML, con lo cual está llamando al agente de generación de código. Y entonces le pregunta a los otros agentes, vale, lo armo yo de forma completa, necesito parte de CSS detallados y hemos dicho que uno de ellos es el creativo. Pues seguramente el creativo sea el que haga la parte de CSS. Entonces van hablando aquí los diferentes modelos, luego una vez que acaba entra el agente revisor, revisa el código y veis toda la interacción que van teniendo los modelos. Entonces es bastante interesante esta forma de pensar. De hecho, en episodios de hace poco estuvimos hablando del hecho de que casi todos los modelos, la estética que tienen es muy similar, que le faltaba un ente un poco más creativo. Pues quizá tener un agente que sea creativo y que tenga un pensamiento, como dicen, un poco divergente, que se salga del diseño que podría hacer un programador, puede ser interesante. Y que podamos atribuir roles a ese tipo de agentes está muy bien, porque quizá tú le puedes decir, oye, agente creativo, sube tu nivel de creatividad al máximo. O, oye, agente lógico, sé lo más riguroso posible en todo esto. Entonces, da ahí un punto que me parece muy interesante y que se distancia un poco de lo que están haciendo el resto de competidores, ¿no? En cuanto a datos relacionados con esto, también tiene 2 millones de ventanas de tokens de ventana de contexto, que es el doble de lo que tiene Grok 4.1 y duplicaría aquí el estándar del mercado. En cuanto a los 4 agentes, han conseguido reducir las alucinaciones de Grok un 65% gracias a este detalle interno. Y en cuanto a benchmark, el modelo 4.1 en su momento cuando salió lideraba el leaderboard del LLM Arena con 1.483 puntos de Elo. El 4.2 pues ha subido 20 o 60 puntos,
¿vale? Que ya vemos que cada vez cuesta más dar ese salto. Una cosa muy interesante, que lo comentaba antes Arnau, de el darle el libre albedrío a los modelos en la parte económica, pues han hecho un test de trading en vivo y Grok 4.2 es el único modelo que ha sido capaz de generar beneficios sobre una inversión de $10.000. En 14 días ha conseguido un 12% de rentabilidad, que eso no lo ha hecho ni Gemini 3 Pro, ni Claude, en este caso son modelos peores, ¿vale? 3.5 Sonnet, ni GPT 5.1, ¿vale? Que todos ellos generaron pérdidas con las inversiones. Y en Arcagi es el primer modelo que supera el 10% del benchmark más difícil de razonamiento abstracto y también mejora en codificación, ¿vale? En cuanto a pasta, lo podéis probar en la beta gratuita directamente en Grok, que os permite lanzar 7 consultas durante 4, o sea, hasta las siguientes 4 horas. En Super Grok, que vale $30 al mes, tenéis acceso ilimitado, que ya es el doble, bueno, un 50% más caro que lo que es Claude Pro o ChatGPT Plus. Y luego está la mega locura, que es Super Grok Heavy, que vale $300, ¿vale? Que está por encima del plan de ChatGPT. Pero lo interesante de ahí es que pasa de 4 agentes a 16 agentes trabajando en paralelo, ¿vale? O sea, multiplica por 4 el número de agentes. Entonces, bueno, ya lo han integrado en Grok, ya lo han integrado en la aplicación de Grok, ya lo han integrado en Tesla y la parte de API estaría pendiente, ¿vale? Y todo esto se ha entrenado en Colossus, que es el mega clúster que tienen de 200.000 GPUs con H100, H200 y las Black Belt nuevas, las GB200, que está en Memphis. Y bueno, yo creo que así, como resumen, vendría a ser esto el modelo. A ver, yo creo que Grok, yo creo que fue una de mis predicciones del 2026, que iba a ser un modelo que iba a dar mucho de qué hablar. O sea, es que tiene una velocidad de crucero bestial. O sea, bestial, la verdad. O sea, yo creo que quizá, no sé Álvaro, si tú, bueno, yo no he llegado a mirar, pero lo que tú tienes en el Tesla, no sé si viene limitado por la Unión Europea frente a lo que quizá puedan tener en Estados Unidos. ¿Sabes? Yo no lo he mirado tampoco, pero ya en el vídeo, por ejemplo, el modo de adulto, tú ves vídeos de Estados Unidos y es que es muy loco. O sea, empieza a insultarles, les empieza a poner, que yo hice una prueba así un poco, y el modo adulto está muy acotado. El modo de charla de los niños es el ejemplo que he enseñado. Es como muy, muy naif, muy... Es como, lo has dicho mal, pero no pasa nada, está bien, vamos a hacer otra cosa. O sea, me da que hay una capa aquí de adaptación para la Unión Europea importante y que no explotas todo el potencial, ya no porque te insulte, sino que no acabas de explotar todo el potencial del modelo. Creo que tiene una capa ahí limitante que sí que me parece que está en Europa. A mí, yo es lo que decía cuando lo estuve probando. Creo que es una buena funcionalidad, pero es una mala implementación. O sea, creo que es muy útil las posibilidades que te puede dar Grok, que entiendo que lo han limitado también por temas de seguridad. O sea, que tú en el coche no le puedas bajar las ventanillas y sí lo puedas hacer con la IA estúpida que tiene el propio Grok, que le dices, bájame las ventanillas o ábreme el capote y te lo abre. Que no lo puedas hacer con una IA más inteligente es muy limitante, ¿vale? Porque eso nos lo vamos a encontrar con Siri en la casa dentro de nada, o con Alexia, para que no salte en toda mi casa. Entonces, creo, a mí me molesta tener un modelo que tiene mucho potencial y que no puede hacer cosas básicas de tu propio coche o que no te pueda dar más valor en las acciones, sino simplemente buscar información. Entonces, no sé si está limitado en Estados Unidos, en Europa frente a Estados Unidos, o que realmente es un tema de seguridad que están acabando de adaptar y que te meterán un modelo destilado en el coche dentro de poco que puedas hacer más cosas. Sí, la verdad. Es que es tan fácil entrar en el nivel de la paranoia, ¿sabes? O sea, no sé. Yo creo que es muy fácil entrar en ese nivel paranoico. Porque es que... No sé. Yo entiendo el riesgo que puede tener un LLM tomando decisiones en un coche, porque al final tiene conducción autónoma, yo qué sé. Y si decide que te quiere llevar a un supermercado en vez de a otro, o sea, que las connotaciones de lo que puede tomar de decisiones ese modelo es peligroso, ¿vale? Pero, no sé, es parte de la experiencia. Mira, yo una reflexión que me hizo Jacobo, un chico con el que estuvimos trabajando
varios proyectos de desarrollo y que a mí me gustaba mucho, porque el tío lo considero de los mejores desarrolladores que he conocido, siempre me hacía una reflexión que me gustó mucho, que era, decía, pensad cuál es la parte más delicada. Si tú tuvieras que hackear un ordenador, ¿cuál crees que es? Digo, no me acuerdo de las frases exactas, no lo voy a decir que fueran en sus términos, porque quizá dice, chaval, pues dijiste esto y no era esto. Pero bueno, o sea, y en fin, pero sí me quedo con la reflexión que por lo menos decía, ¿cuál crees que es el punto más débil de acceso a un ordenador? Sí, el Y humano. dijo, el Bluetooth del teclado. Dice, la gente pone contraseñas súper chungas, pero dice, si yo te hackeo el Bluetooth y tú escribes la contraseña, ya está, ya estoy dentro. O sea, no necesito ni antivirus, ni malware, ni mierdas. O sea, solo te hackeo eso y ya con eso dentro. Entonces, claro, para mí el punto es que los están hackeando, les están sacando les están haciendo Prom Injection, les están haciendo... o sea, que al final el punto de rotura es que alguien muy bueno, IAS de otro sitio, o sea, entre y controle. Se acabó. O sea, ese es el punto de rotura. Por mucho coche, por mucho airbag, por mucho no sé qué. O sea, yo no sé si, al igual que recomendamos a nuestros hijos, oye, invertid en muchos activos, no tengas estos huevos en la misma cesta, pero luego tú todo lo centralizas en un solo universo, que si eso se rompe todo. Yo no sé si es una decisión muy lógica. O sea, digo, yo no sé qué posición tomaré, pero yo me gusta que mi casa siga yendo por llave y no se abra por, eh, por huella. Si se rompe, pues si pierde la llave, pues lo hago por culo. Cerrajero y 300 pavos. Pero sé que no van a poder hackear mi casa, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, les digo, no tengo una posición bien tomada con eso, también lo digo, pero sí me siento cómodo siendo cada vez más analógico, o sea, siendo donde tengo que ser extremadamente tecnológico, que yo creo que soy el que estoy tomando una decisión muy extrema, digo, para mi mundo de donde yo venía, y sé dónde me estoy queriendo quedar en un nivel muy analógico. Entonces, no sé si estará bien, quizá no, pero bueno, a todos los que nos oyen, ahí os escupo mis miedos, ¿sabes? Para que los cojáis. Sí, yo creo que vivo en un mundo analógico, en un oasis de tecnología. O sea, quiero decirte, yo vivo en mitad del monte, rodeado por campos y tal, pero luego mi casa es todo en tecnología, mi coche es todo tecnología, mi entorno es todo tecnología. Entonces, no sé. No sé si me da seguridad ser analógico en una urbanización llena de gente y de tecnologías en mitad de una ciudad, o me da más seguridad ser digital en un entorno analógico. Entonces, bueno, son diferentes planteamientos. Yo me siento cómodo en el mío, pero entiendo los temores que me planteas desde uno y de otro lado. Muy bien. Va, pues vamos si... ¿Quieres enseñar ahora los test que has hecho tú de Grok? Que sobre todo Sí, nada, son los test que suelo hacer simplemente para que veamos un poco comparativa con otros modelos que ya hemos enseñado en su momento. Aquí le he pedido la prueba de Bart Simpson, ¿vale? Sin web, que hace una cosa bastante estrambótica, ¿vale? Es un huevo con los pelos mal pintados, ¿vale? Y con web, donde se nota realmente, esto es el que mejor lo hace. O sea, cuando tú le pides que busque algo de información en Internet, te encuentra la mejor opción. Y de hecho, empiezas a mirar la conversación que tienen y dice, he encontrado este que está muy bien. Oye, yo he encontrado este otro que está mejor. Y empiezan a conversar y eso está guay de los agentes, que empiezas a ver que tienen esa visión crítica de lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, este está bastante guay. Luego, benchmark de imagen, un mojón como un piano, o sea, es el peor modelo de todos en analizar imagen. Le pasé la prueba de los dados, del captcha de los dados, y dijo que todos sumaban 7. O sea, ya no es que patinen 2 y que te diga este está más o menos. O sea, igual que Gemini lo hizo perfecto, que fue el primer modelo que lo ha hecho bien, este es el primer modelo que lo ha hecho todo mal. Y estamos hablando que esta prueba la hemos hecho con todos los modelos chinos, versiones anteriores y tal. Ninguno ha fallado tanto como este. O sea, el reconocimiento de imagen, lo cual me llama muchísimo la atención porque tiene Tesla y tiene un montón de trabajo en esta línea, que tenga un reconocimiento tan malo es extremadamente raro, ¿vale? Luego he hecho la prueba de los planetas del sistema solar. Me mola mucho, o sea, no me mola nada la estética, ¿vale? Pero es una estética, o sea, no me mola nada la estética, pero es una estética diferente, ¿vale? O sea, funciona todo bien, que no es... bueno, todo no, sigue fallando lo de poder pinchar en los planetas, que no lo hace bien ninguna IA, pero empieza a dar soluciones diferentes y empiezo a ver cosas diferentes, ¿vale? La estética no me gusta, pero es diferente, ¿vale? Tiene su parte 3D, que es bastante plana, pero bueno, está ahí. Le ha puesto códigos a los planetas y le ha puesto esta leyenda que ya hace que sí que puedas ver los datos, aunque no los puedas pinchar.
que no sé si va derivado de que ha analizado que no funciona y por eso ha puesto la leyenda, que ahora ya, como hay sistemas de agentes que lo revisan, podría ser, ¿vale? Funciona la parte de más velocidad, funciona la pausa, o sea, cosas que normalmente otros modelos no hacen bien, todo esto funciona. Lo único que sigue sin funcionar es poder pinchar las capas, que de momento creo que no lo ha hecho bien ninguno, ¿vale? Con lo cual, para mí esta prueba sigue teniendo validez, que solo puedas pinchar el último elemento o el primero de todos. Entonces, es una solución que estéticamente no me gusta, funcionalmente me parece que no está nada mal y que es interesante, ¿vale? Eso por la parte de la prueba del sistema solar. Y luego, de los elementos, me raya bastante la solución que da, ¿vale? Por defecto te pone aquí 2 elementos que puedes usarlos. Le pasa como a los modelos chinos, que no funciona bien. De hecho, estos elementos parece que no se pueden usar entre sí. Veis que pincha, si os fijáis, llevo el elemento, aquí lo tengo bien, pero una vez que lo dejo, me hace lo mismo que las pruebas que hicimos con los modelos chinos, que está el ratón en un lado. Bueno, no veis el ratón, pero el ratón está como a 2 centímetros del elemento y el elemento está apartado, ¿vale? Entonces, no acaba de funcionar muy bien, las interacciones de pantalla no están muy allá, no funciona las recomendaciones, los botones. Bueno, creo que a nivel de código, evidentemente me falta probarlo más con Python y con JavaScript y demás, pero las pruebas rápidas que he podido hacer no me enamora. Entonces, en general, me parece que ha pasado como con Gemini y con Claude. Claude sacó un modelo potente, Gemini sacó el modelo justo después y se le veían las costuras. Creo que a Grok le ha pasado un poco lo mismo. Ha sacado este modelo y se le ven bastante las costuras de haber salido en mismas fechas. Entonces, tiene cosas interesantes, como la parte de aplicabilidad, el haberse atrevido a lanzarlo en Tesla ya en Europa y haber hecho eso. Creo que como producto le falta madurar. Pero sí que es verdad que una cosa que tiene buena Grok es que una vez que lanzan algo, iteran súper rápido. Entonces, me gustaría hablar de ello en un par de semanas y ver cómo está todo, porque creo que cambia mucho la película en nada de tiempo. Sí, a mí, ya te digo, yo creo que la funcionalidad, o sea, la funcionalidad de, por ejemplo, de que te fuercen los agentes, creo que es interesante. No le veo sentido a forzarla, me quedo con el formato de Claude, por ejemplo, que los lanza en paralelo, porque, por ejemplo, yo tengo muchos agentes montados y me gusta que llame a los míos, ¿sabes? Aquí al final lo bueno que tiene, para mí no para mal, es que pues medio encorsetas la forma en la que, bueno, pues uno es creativo, uno es lógico y otros de otra manera, ¿sabes? O sea, me parece bien, pero creo que esto va a ser quizá más un estándar de a futuro, de cuando no digas nada, dices esto, ¿sabes? Pero que puedas luego terminar generando agentes, que yo creo que eso no lo permite a día de hoy, pues creo que es una parte también interesante. O sea, yo creo que quizá ese formato será el estándar, como si fuera una persona, ¿no? El creativo, el organizador, el metódico y el otro, que no recuerdo cuál era, el que hacía el trabajo, el buscaba en internet. Y pues yo creo que esos 4 son un cómputo bastante correcto, pero quizá yo pueda meter en uno particularmente, oye, quiero meter este y este para hacer X tipo de trabajo. Pero a mí yo creo que ese podría ser perfectamente un estándar de futuro de la forma en la que trabajamos y ya está. Y quizá con eso pues se mantienen mejor los tokens y demás. O sea, a mí esa funcionalidad, ese formato me gusta, la verdad. A mí lo que me gusta de Elon es que normalmente piensa fuera de la caja y da soluciones hasta las últimas consecuencias. O sea, en el coche autónomo todos van por una línea, él va por otra, parece que es peor hasta que empieza a no serlo, ¿sabes? Entonces, aquí se ha desmarcado y ha hecho un planteamiento de cómo solucionar el problema. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? No lo sé, pero por lo menos va a seguir una línea y él tiene una estrategia sobre ello. Entonces, creo que está bien, porque hace que al final en casi todos los mercados estamos acostumbrados a que sale una cosa que funciona y van todos como ovejas copiando lo mismo, y Elon tiene ese pensamiento crítico diferencial que tiene una decisión y la toma ahí. Marcará, se equivocará o no, pero me parece una buena solución. A ver hacia dónde lleva, y creo que tiene todo el sentido del mundo el planteamiento que hace. Totalmente. Va, pues si ¿quieres que le demos a la fricadiña? Venga, va. Vamos a compartir la fricadiña hoy que nos hemos ahorrado el tiempo de Víctor. Vale. Lo que os enseño es Gutalist, ¿vale? Que es un dashboard
que rastrea 15.000 repositorios de IA open source en el que contribuyen 147.000 desarrolladores y 47 millones de estrellas en total, ¿vale? Es una chica que ha programado este dashboard y lo que hace es que busca repositorios de IA cada día basándose en 123 palabras clave y diferentes temas y muestra cuáles son los que están ganando y están consiguiendo más tracción en un día, ¿vale? Entonces los categoriza automáticamente, revisa cada repo, las aplicaciones, la infraestructura, el coding y entonces nos va dando información de cada uno de los proyectos con esa categorización y cuáles son los que la van petando más, ¿vale? Entonces luego además los puedes filtrar por país, por ciudad. O sea, me parece que es una herramienta muy chula para ver las tendencias y de hecho en el mismo día y descubrir qué es lo que la está petando ahora en este mismo momento y cuáles son las herramientas que quizá todavía no ha descubierto todo el mundo y lo puedes encontrar. Y además es gratis y es open source. O sea que, no, os invito a echarle un vistazo porque está bastante chulo. Gutalist.com. Muy interesante. Yo voy a pegar un volantazo, da un segundín, porque es que... A ver, yo tenía varias cosas... Voy a soltar la de... Es que tengo varias y como ya no sé ni cuál decir, pero bueno, mira, me quedo con... Mira, la verdad, la he cogido aleatoria de las... Como no podemos decir ya, o sea, como ya no llegamos en ninguna semana, pero fijaros esto. Eso es una de las funcionalidades que yo creo que más ganas tengo de empezar a probar. No lo hace público el repo, ¿vale? Pero yo personalmente me quedo con la funcionalidad. Y es que básicamente estemos llegando a un punto donde tú puedas tener en el Mac, por ejemplo, la IA con OpenClaw y le dices, ask IA, quita el background a estas imágenes. Entonces, de repente, esto que llama OpenClaw hace todo el trabajo, procesa las imágenes, ¿vale? Y dice que sí puede entrar aquí, y empieza a trabajar y empieza a quitarle todos los backgrounds. Entonces, me parece muy guapo que algo así pueda llegar a un ordenador. ¿Sabes? Que es lo que vamos... O sea, un sistema, no sé si lo vais a ver, lo he hecho con OpenClaw, pero lo que me interesa es que veáis esto. La parte esta de aquí, ¿ves? Espera, la hace un poco más adelante. Ahí. Sí, pregúntala ahí. AI. ¿Vale? Entonces tú realmente puedes hacer trabajo mucho más, trabajo de terminal, porque al final es lo que ha hecho. O sea, ha lanzado un comando que el terminal ha cogido esa imagen, ha hecho un trabajo y la ha devuelto. Y es un nivel de abstracción como el de Cloud Code en cuanto a Cloud Desktop, pero llevado a un punto donde Cloud Code pueda funcionar y hacer un trabajo más lógico de CLI. Entonces yo digo, no lo publicó, esto lo hace un chico que se llama Ruslan Javari, pero me parece muy, muy curioso, la verdad, este caso de uso. Ya os digo, yo OpenClaw lo hicimos, lo analizamos, me sigue costando verlo, en qué posición queda, pero bueno, ya os digo, creo que es interesante. Yo creo que lo que va a desatar sobre todo es que ese tipo de tecnología lo empiecen a coger el resto de empresas del sector. Ya los de Kimi ya lo han integrado dentro de su sistema, ya, bueno, OpenAI ya ha fichado a la persona, entonces creo que esas funcionalidades van a acelerarlo porque ya, o sea, Microsoft ya anunció hace meses que tenía una opción en el sistema operativo que interactuabas con la IA y tal. Lo que pasa es que se le cayó todo el mundo encima porque nos estáis controlando porque hacéis capturas de la pantalla y tal. Y esto que hace lo mismo, todo el mundo no dice nada porque es open source y porque lo puedes lanzar de la noche a la mañana. Entonces, creo que va a hacer que esa adopción sea más sencilla con el resto de las empresas porque ya has visto la funcionalidad y el potencial que tiene. Entonces, bueno, chulo. Muy bien, pues semanita donde nos ha dado tiempo a todo, así que semana que viene más y mejor. Alberito, di adiós. Venga, muchas gracias a todas y a todos. Los esperamos en los comentarios, seguirnos, dejarnos un me gusta y nos vemos en la siguiente.